Buen día amigos, soy el licenciado Carlos Pimentel y quiero mencionar qué es lo que está pasando en algunas partes del mundo como Latinoamérica, Europa, Asia y África, Estados Unidos también. Un breve, rapidísimo recorrido de la humanidad para explicar lo que está pasando ahora. Pues la humanidad apareció, según mi teoría del Homo humanis, pues hace como 50.000 años, rebasando ya a la especie biológica Homo sapiens. Apareció en estado nómada, luego pasó a un estado tribal, y hace como 5.000 años, como en el 2800, 2900 antes de Cristo, surgió la civilización en lo que ahora es el Medio Oriente, porque en Sumeria, los sumerios, crearon la escritura jeroglífica. Y en Egipto también se creó el Estado, el gobierno. Se crearon los calendarios. Y eso marcó el inicio de la civilización. Fue en Mesopotamia, Sumeria, Egipto, y hubo muchos pueblos por ahí. Después también en China, después las dinastías chinas, en la India, los gobiernos de la India, aparecen los de Persia, en lo que ahora es Irán, Persia, luego el imperio griego que nos trae la filosofía como un gran desarrollo, es como la cuna o el fundador de, como le llaman, el padre de Occidente, del racionalismo, de la razón y no únicamente de la superstición. Después también aparecen los hebreos en lo que ahora es Israel, el imperio romano, que fue el más poderoso de su tiempo, que avanzó casi toda Europa, el norte de África, el Medio Oriente. Anteriormente había sido Alejandro Magno de Macedonia, que es entre Grecia y esa zona, ¿no? No estaba bien determinado, que también fue un imperio muy extendido, Alejandro Magno. Y lo digo rápido, en los hebreos, o los judíos también, nace Jesucristo, nuestro Señor. Anteriormente habían surgido en la India principalmente otros dioses, la religión hindú, con muchos dioses. Cuando son muchos dioses, para mí son mitologías. Pero apareció entre ellos un gran sabio, Siddhartha Gautama el Buda, que crea el budismo, una ideología basada en el no sufrir debido a ambiciones materiales o ambiciones sociales, sino vivir desde el interior la paz. Una filosofía muy profunda, muy bonita. También en China aparece Lao Tse, un sabio que decía que no hay que enfrentar al mundo, ni a la vida, ni a la naturaleza, sino dejarse fluir. Luego lo mencionamos. En China aparece también Confucio, que hace un gran código moral. En eso consiste su religión, que le llaman así. Anteriormente en Mesopotamia había aparecido Hammurabi, un gran, digamos, como legislador, ¿verdad? Gobernante y como legislador.
En Egipto, un tal Hermes, la doctrina hermética. En Grecia, pues aparece Pitágoras, el primer gran matemático. Y así surgen muchos, después en Roma, Justiniano, el derecho romano. Y el mundo se va desarrollando en esos términos, un mundo que primero fue nómada, luego fue tribal, luego fue civilizado, tributalista, luego fue esclavismo, el esclavismo ya en Grecia, en Persia, en Roma, en Egipto. Luego, finalmente ya para el año 1 o año 0 nace Jesucristo nuestro Señor, que es enviado por Dios para que nos traiga la enseñanza a los humanos de lo que es el camino de salvación, cómo amar a Dios, con una enseñanza de paz, amor, devoción, humildad. Y ese es Dios hecho hombre. Jesucristo nuestro Señor es el único Dios hecho hombre, enviado por su Padre celestial a su Hijo Jesucristo para que nos traiga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la salvación. Esa es la Divina Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No quiere decir que sean tres dioses, para que no digan algunos que es politeísmo, no. Son manifestaciones de Dios. Los mismos ángeles son creación de Dios. Entonces Jesucristo nos trae una enseñanza, la primera enseñanza en la cual la humildad, la paz y el amor es el vector de la vida, y donde hay igualdad, donde las mujeres son tan importantes como los hombres. Anteriormente todas las ciudades eran machistas, donde el hombre era el que tenía el poder y la fuerza y todo, pero después ya con Jesucristo trae la igualdad entre hombres y mujeres, rescata la importancia de ayudarnos todos, apoyar a los pobres, a los enfermos. No únicamente es la religión de los pobres, es la religión de los pobres, ricos, enfermos, sanos, poderosos. Hay una confusión decir, yo soy como Jesucristo porque veo únicamente o principalmente por los pobres. No, hay que ver por todos, por el bien de todos. Bueno, avanza la religión cristiana en medio de un imperio romano que estaba muy poderoso. Después aparece en el Medio Oriente un profeta llamado Mahoma, que crea la religión del Islam, que no es una religión propiamente, porque una religión yo la entiendo fundada por un hombre espiritual, pacífico sobre todo, bondadoso, caritativo, porque es la enseñanza de Dios, esa debe ser. Sin embargo, Mahoma era guerrero, mató a mucha gente, se sabe, aunque los musulmanes dicen que no. No era moral, porque un guía espiritual debe ser moral, hacer lo correcto. Y Mahoma no era moral, él dijo que los hombres podían tener a 4 mujeres, pero él tuvo más de 22 oficiales, más un montón de mujeres que tuvo. Y tan descarado era que a su hijo le dijo que le diera a su mujer, y el hijo le dijo que no. ¿Y qué dijo? Dijo Mahoma que era una orden de Alá. O sea, es una inmoralidad brutal, ¿no? Y además Mahoma agarró uno de los dioses, muchos dioses que había en la zona. Uno de ellos era Alá, y es el que usó para su creencia. Y primeramente había dicho que la había fundado porque había tenido un sueño del diablo que le había hablado. Después ya lo cambió y dijo que era del ángel Gabriel, copiando lo que
decía la Biblia sobre el ángel Gabriel que le habla a la Virgen María para traer a Dios, Jesucristo nuestro Señor. Acá también inventa que es el ángel Gabriel, es una religión falsa, inventada, pero una creencia que es malvada, es violenta. El mismo Mahoma le dice que maten a los que no sean musulmanes, porque hay que hacerlos musulmanes. Y eso es propiamente la guerra santa que ellos le llaman, de la yihad, que no es una guerra santa, es una guerra demoníaca. Pues con esa influencia del poder, por sobre todo de la maldad, de la agresión, se expande el Islam también por el norte de África, gran parte del Medio Oriente, llega incluso hasta España, lo que ahora es España. Bueno, es un tiempo, todo eso fue la época de la Edad Media, y entonces luchas entre cristianos y musulmanes, musulmanes contra judíos, contra budistas, viviendo en un régimen que se llamaba la Edad Media, un sistema feudalista. En Europa, empieza a surgir un modo de producción económica que es la industria capitalista. Se crea el capitalismo, por decirlo así, y con eso surge el llamado Renacimiento. El Renacimiento es dejar atrás muchas supersticiones y regresar primero a la filosofía de los grandes filósofos griegos, y luego se desarrollan muchas ideas humanistas donde la explicación del mundo va a ser como seres humanos, no como creaciones de Dios, sino como seres emanados de la naturaleza. El Renacimiento en Italia primero, luego se expande a Europa. Es un giro de la humanidad. Yo aquí lo mezclo con mis conocimientos del universalismo que fundé. Es porque inicia la era de Aquarius. La era de Aquarius, según mi sistema, Sisatún, universalismo, que es cristiano también, aparece en 1441 la era de Aquarius, luego hablaré de ella. Eso es el cambio y se entra a una vida propiamente acuariana. Anteriormente era una vida pisciana, muy mística, muy religiosa. Se entra a una era acuariana más humanista, y se desarrolla mucho la ciencia, porque aparece la producción industrial. Lo digo ya brevemente. Porque la producción industrial, las empresas no pueden, para que crezcan, tienen que tener un amplio conocimiento de la naturaleza, y eso se logra solamente a través de la ciencia, no de las religiones. Entonces se desarrolla mucho la ciencia, surgen las ciencias físicas, matemáticas. Bueno, la matemática existe desde Pitágoras, porque eso no se basa en la materia misma, sino en las cantidades, por decirlo así. Pero sí las otras ciencias como la física, la química, la astronomía, la geografía, la biología, y todo eso se desarrolla mucho a partir del Renacimiento en Italia y el capitalismo en Europa. Y eso empieza a separar los mundos. Occidente empieza a desarrollarse mucho con la ciencia, en el humanismo, las libertades, porque el capitalismo es un aumento de libertad en comparación a los sistemas feudales que seguían predominando en Asia, en Medio Oriente, en China, y la ciencia hace desarrollarse mucho la tecnología, la ingeniería, y se da primero en Francia lo que le llaman la Revolución Francesa, que es una revolución política para quitar a los reyes feudales y que gobernaran ya los gobernantes capitalistas de las monarquías capitalistas. Y luego la revolución industrial en Inglaterra. Inglaterra se convierte en el país más poderoso, es el imperio, el británico, el que más
el más grande que ha habido, porque llegó hasta Australia, por eso hablan inglés en Australia, llegó a Estados Unidos, llegó a Sudáfrica, agarra fuerza el Imperio Británico. Mientras tanto en América, ya para inicios del año 1, un poquito antes, aparecían en México, lo que ahora es México, los olmecas, por el año 200, 300 antes de Cristo, también los mayas, los zapotecos. Ya para el año más o menos 800 agarra fuerza Teotihuacán, los mixtecos, los totonacos, los chichimecas, todo eso en lo que ahora es México. También los mayas ya estaban ya en decadencia. En la zona de lo que ahora es Perú, pues los incas y otras, los quechuas y otros. Bueno, ya para el año 1000 inicia con el renacimiento de la nueva era moderna, acuariana, de la ciencia, la tecnología, las libertades, y Europa se hace el continente poderoso. Y España, a través de Cristóbal Colón, que era genovés de Italia, lo que ahora es Italia, descubren América, se dan cuenta que en América hay riquezas, potencial, y había unas civilizaciones prehispánicas, todavía atrasadas, porque todavía se vestían con taparrabos, usaban la flecha, el arco, la lanza, el garrote con picos. No eran muy civilizados, muy avanzados, aunque digan lo contrario los mexicanistas, porque el hecho de usar taparrabos, guaraches, lanzas, no había propiamente ningún aparato complejo. Y tenían pirámides, porque las pirámides son impresionantes, es lo que impresionó a los españoles. Pero la pirámide pues no es tan compleja, porque es un encimamiento de piedras en forma ascendente con escaleras, no es como las grandes catedrales europeas, con vitrales y esas bóvedas, no se puede comparar. Era mucho más avanzado Europa, muchísimo más avanzado que el mundo prehispánico de lo que ahora es México. Además, los aztecas, la última civilización poderosa de Mesoamérica, que apareció, también los tarascos, los toltecas, los mexicas, los tepanecas, los tlaxcaltecas y esto. Los aztecas eran terribles, eran crueles, sanguinarios. Simplemente su dios era Huitzilopochtli, dios de la guerra, o sea que para ellos sus valores eran la guerra. Y así se expandieron, igual que el Islam con la guerra. Pero algo muy curioso y que es simbólico, en la Biblia, que se escribió 2000 años antes de los aztecas, al diablo, a la maldad, se le representaba con una serpiente en el árbol del Edén, que le habla a Eva. O sea, la serpiente simboliza el mal. ¿Por qué? Porque es venenosa. No es como el león, como otros animales que únicamente atacan por defender su territorio, no. La serpiente, la víbora, es venenosa. Entonces eso hizo que lo consideraran símbolo del mal. Y así se representa de alguna forma al diablo. Y curiosamente en Mesoamérica, con los aztecas, su dios principal, antes que el mismo Huitzilopochtli, era Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. O sea, ya traían esencias medio malignas al adorar a una víbora, a la serpiente, a un dios de la guerra, y sobre todo que los aztecas eran muy agresivos, eran odiados por todos los pueblos de alrededor, que eso permitió que cuando llegó Hernán Cortés de España a conquistar Tenochtitlan y Mesoamérica, con 500 hombres pudo vencer a los
mexicas o aztecas, que eran más de 100,000. ¿Por qué? Porque se les aliaron a los españoles, se les aliaron tlaxcaltecas, totonacos, tepanecas, porque odiaban a los aztecas por malignos. Bueno, regresamos a Europa, se descubre América y sigue desarrollándose el mundo europeo mucho. Se queda ya estancado el Islam, porque ellos ya no siguen con la ciencia. Y es falso eso de que en el Islam la ciencia floreció, no es cierto. Retomaron la filosofía griega, pero era griega. Y sí es cierto que desarrollaron el arte, porque en todos los países hay arte, todos tienen sus formas de expresar la belleza, pero la ciencia no. Por ahí algún matemático que dicen que inventó el álgebra, pero realmente no. El álgebra se inventó propiamente en Italia con Cardano, algo así. Bueno, la India seguía siendo muy mística, muy religiosa, con los yogis, los budistas. China ya era un país ya muy desarrollado, ya había inventos allá como la rueda, la seda, la pólvora. Bueno, decíamos que el Imperio Británico para el año 1800 es el más extendido, y ya arriba en América, lo que ahora es Estados Unidos, estaban tribus apaches, Sioux, moicanos, cheyennes, piel roja, eran tribales y son conquistados por Inglaterra. Se generan las 13 colonias de América del Norte, lo que ahora es Estados Unidos. Se desarrolla la sociedad y avanza mucho, rapidísimo, avanza la sociedad. En pocos años ya era una sociedad muy avanzada. Luchan contra Gran Bretaña y logran su independencia por el año 1700 y tantos. Luego América Latina, lo que ahora es América Latina, se independiza de España y de Portugal. En México en 1810, 1821. Y así se fueron dando. Para mediados del siglo XIX, entre 1800 y 1900, anteriormente voy a decir que por el año 1500 aparece un gran científico que se llamaba Nicolás Copérnico, de la zona donde ahora es Polonia. Él crea la primera, para mí, primera gran revolución científica, que dice que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Bueno, no voy a extenderme en eso. Más adelante en Gran Bretaña, Charles Darwin crea la segunda revolución científica, para mí grande, como la evolución de las especies, donde dice que venimos por evolución, como animales que somos, animales superiores de los primates. Somos primates, aunque no lo quieran aceptar. No quiere decir que seamos changos, pero somos de la familia de los primates. Más adelante, ya para lo que estaba diciendo, entre 1800 y 1900 aparece para mí la tercera gran revolución científica, que es socioeconómica, con Karl Marx, el alemán, que demuestra que el desarrollo de las sociedades y su historia se basa mucho en lo que se llama la economía, las formas de economía, y explica las formas del esclavismo, el feudalismo, el capitalismo que ya se vivía, diciendo que es la plusvalía en la producción industrial capitalista la que enriquece a los países, pero hay una lucha de clases. También en el esclavismo, en el feudalismo, en el capitalismo hay lucha de clases, inclusive en el socialismo, que después él postula. Entonces esa explicación de Karl Marx es excelente, explica muy bien la evolución de la sociedad, del desarrollo de las sociedades. Y ya para 1900 y tantos se empiezan a implantar
Karl Marx había hablado de un modelo socialista, que no fuera capitalista, para que hubiera más igualdad. Y ahí donde yo comento que Karl Marx es el mayor científico social, científico, pero también es un ideólogo. Él propone un modelo socialista para que no haya desigualdad de clases, no haya lucha de clases entre pobres y ricos, sino que haya una igualdad, y propone el socialismo. Esa doctrina es, finalmente lo hice todo esto para llegar a hablar de esto que está pasando en muchas partes del mundo. Por lo pronto, bueno, agarra fuerza Estados Unidos, se hace poderosísimo. En Europa crece el imperio alemán, ya estaba el imperio francés, el imperio británico, el imperio italiano, el imperio español ya habían florecido ahí, ya estaba el imperio ruso, el imperio chino, ya había, pero surge el imperio alemán. Pero antes de esto, en Rusia, Lenin sigue las ideas de Karl Marx y implanta el socialismo, pero ya como un comunismo. Y más adelante se crea la Unión Soviética con José Stalin, el ruso soviético, crea la Unión Soviética, que se hace muy poderosa en un modelo socialista comunista. Y ya en Europa y en Estados Unidos era ya la potencia económica, pero capitalista. Y Europa occidental, como Alemania, Inglaterra, Francia, Suiza, Dinamarca, Austria, eran capitalistas, también Italia un poco, España. Se hacen dos bloques, ya creado el socialismo y la Unión Soviética. Un poco después, Alemania, por el año 1918, creo, no, no importa el dato exacto, se enfrenta a potencias de Europa y se crea la Primera Guerra Mundial. Pierde Alemania y un líder que se llama Adolfo Hitler agarra mucha fuerza y funda el nazismo. Pero antes otro líder en Italia, llamado Benito Mussolini, funda en Italia el fascismo, que es lo peor en cuestiones de dictaduras, los fascistas. Entonces se genera una tercera guerra mundial, donde Alemania, Italia y Japón se alían y entran en conflicto con las potencias de la OTAN, que le llaman así, creo, Gran Bretaña o Inglaterra, Francia, Bélgica, y se les une Estados Unidos de América. En esa guerra mundial pues gana Estados Unidos, Inglaterra, Francia, derrotan a Alemania, Italia y Japón de Hitler. Estados Unidos, después de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, queda devastado Europa, y Estados Unidos es cuando se hace rico reconstruyendo Europa con dinero. A partir de ahí Estados Unidos se convierte en el líder mundial, haciendo que el dólar sea la moneda mundial de cambio y el idioma inglés el idioma mundial de comunicación. México pues había salido se había independizado de España, ya había entrado de muchas transformaciones. México lleva 62 transformaciones, pero una de ellas fue la Revolución Mexicana, que hubo muchos muertos, donde Francisco I. Madero, más bien por un afán egoísta de tener el poder, quita al dictador Porfirio Díaz, que había sido muy benéfico para México. El mayor desarrollo económico se dio con Porfirio Díaz.
había habido paz inclusive, pero fue Madero, al que ponen como héroe, para mí no fue un héroe, fue un hombre ambicioso, que generó una guerra regional de las más sanguinarias que ha habido en la humanidad, la Revolución Mexicana. Era innecesaria porque Porfirio Díaz ya se iba. Bueno, en fin, total que llegamos al siglo XX y Estados Unidos se convierte en la primera potencia en todo. Casi todos los aparatos que usamos actualmente, el teléfono, el avión, la computadora, el elevador, la licuadora, gran cantidad de aparatos son inventados por Estados Unidos y casi la radiofonía y casi todos los aparatos tienen algo de componentes norteamericanos inventados. Tomás Alva Edison, un gran ingeniero, inventa el foco eléctrico, el foco de luz, la bombilla. Y la cuarta revolución científica para mí la produce un norteamericano que se llama Skinner, porque él explica muy bien las leyes de la conducta, cómo se relaciona la conducta, por qué la gente y los animales tienen esas conductas. Ahorita no voy a hablar de eso. Tomás Alva Edison, y ya Estados Unidos agarra un auge importantísimo en el mundo, y casi todo lo que se inventa, y Estados Unidos se convierte el primer lugar en todo, en ciencia, tecnología, deporte, arte, medicina, democracia, en todo es el mejor. El poderío militar, pero no es un país militarista. En sistemas de gobierno democráticos, porque en Estados Unidos se inventa la democracia, porque antes de que, cuando Estados Unidos se independiza de la Gran Bretaña, el primer gobernante democrático elegido por voto popular es George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, que es elegido por votación. Anteriormente todas eran monarquías, donde el rey ponía a su hijo para seguir siendo el rey ahora. No, George Washington, él eligió ser elegido por votación y ganó. Bueno. Entonces tenemos actualmente, bueno, para el año 1980 más o menos se disuelve la Unión Soviética. Había habido una confrontación, una guerra fría, por decirlo así, entre capitalismo de Occidente dirigidos por Estados Unidos y comunismo por Oriente dirigido por la Unión Soviética y países del este de Europa. Total, finalmente ya se desbarata la Unión Soviética, Estados Unidos se hace más poderoso, pero sigue siendo capitalismo, socialismo en China. Y aquí llegamos a que todo esto fue el preámbulo. Llegamos a un siglo XX, de 1900 al año 2000, y a un siglo XXI, 2000 al 2025, que estamos este año acabando el año 2025. Y sucede que en ese momento hay, pues yo diría, 6 grandes culturas. La cultura todavía tribal que hay en algunas partes de África, tribus, todavía no son ni naciones. La cultura socialista, la cultura capitalista o liberal, la cultura islámica o musulmana, la cultura orientalista del Medio Oriente, no del Oriente lejano como India, China, muchos países de por ahí, donde el budismo es la principal creencia. Entonces tenemos tribalismo, islam, capitalismo, socialismo y orientalismo, y Latinoamérica, que la podemos considerar cristiana, católica, cristianismo. Son las seis grandes culturas que hay actualmente en el mundo, en conflicto. Es aquí donde viene lo importante. Todo lo que dije fue un previo. Estamos en el mundo
en el 2025 a un mundo ya globalizado con la economía de mercado. Un país se comunica con otro por medio del internet, del teléfono, los vuelos en avión y todo. Es un mundo comunicado, pero con diferencias culturales y socioeconómicas. Y ahí es donde quería yo el punto central. Karl Marx, habló de un socialismo y era como muy romántico, muy bohemio, la igualdad de los hombres y todo. Yo como estudiante de antropología en el área de la etnología, como científico social, también soy licenciado en psicología, tengo maestrías en educación, un gran conocedor de las religiones y de muchas cosas. Bueno, cuando estudié y había un gran ideal del socialismo en muchas universidades sociales y empezó a aparecer el socialismo en América Latina. ¿Cómo fue? Cuando Fidel Castro hace la revolución cubana e implanta el socialismo, comunismo, total que entra en conflicto con Estados Unidos, todo, y después el culpable de las grandes desgracias de América Latina fue un hombre que se llama Ignacio Lula da Silva, actual presidente de Brasil, porque él creó en Brasil el Foro de Sao Paulo. ¿Qué es eso? Una organización destinada a hacer que los países de América Latina se convirtieran al socialismo. Y ya para esas fechas ya el socialismo en todo el mundo empezó a fracasar. Empezó a fracasar, en la Unión Soviética se desbarató, los países aliados a la Unión Soviética, como los del centro de Europa, como Rumanía, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Yugoslavia y todos, Bulgaria, dejaron el comunismo. ¿Por qué? Porque los países estaban empobreciendo. Mientras Francia, Inglaterra, Alemania se hacían poderosos económicamente, esos países comunistas se hacían pobres. Y eso es lo que pasó. En América Latina, el Foro de Sao Paulo, creado por Lula da Silva junto con Fidel Castro, empezó a crear países con regímenes socialistas. Y países que antes del socialismo, en el que entraron, eran países que iban en ascenso económico y eran países que iban a ser ricos o que estaban muy bien, viviendo muy bien, como Venezuela, Argentina, estaban muy bien económicamente y todo. Empezaron a las luchas entre capitalistas y comunistas y empezó a imponerse el comunismo. Se impuso en Argentina, en Bolivia, en Venezuela, en Colombia, pues en Cuba ya estaba, en Nicaragua, en Chile también un tiempo, y empezó a haber conflictos entre los dos modelos, el capitalista y el comunista. ¿Qué pasó después de un tiempo? Que todos los países comunistas han fracasado. ¿Por qué? Porque se han empobrecido, se han hecho pobres. Y todo esto viene aquí para llegar ahora sí al meollo del asunto. ¿Cómo surge un régimen comunista o socialista en un país que no era comunista, que era, le llaman subdesarrollado, de corte capitalista o liberal? ¿Cómo entran al comunismo? Entran de la siguiente forma, que está mal todo esto, eso no es bueno, así, pero así entran. Así empezó Venezuela, así empezó Brasil, así empezó Bolivia, Nicaragua. ¿Cómo? Lo primero que hace un líder comunista es decirle al pueblo:
que ellos ayudan a los pobres, que son gobiernos del pueblo, y que no están a favor de los ricos, de los empresarios capitalistas. Esa es la primera parte, un discurso de decir que el futuro dictador comunista dice que él va a ayudar a los pobres, va a evitar la desigualdad, que todos van a estar bien, arriba a los pobres, y los empresarios capitalistas son de lo peor. Con ese discurso muy marcado, hacen que el pueblo vote por estos, porque siempre hay más pobres en cualquier país, aunque en unos hay muchos y en otros hay pocos pobres en proporción, pero los pobres hablan diciéndole que son del pueblo y son de los pobres. Así empezó también López Obrador, engañando con eso, como lo hizo Evo Morales, como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela, como lo hizo Daniel Ortega en Nicaragua, como lo hizo Fidel Castro en Cuba. Entonces la gente vota por ellos. Primer paso. Decir que están con los pobres, que quieren evitar la desigualdad y que los empresarios capitalistas son los malos, que son saqueadores, ladrones y todo. Ya con eso ganan, porque es con votaciones. También hay dictaduras que se imponen por un golpe de poder o guerra, pero en este caso en Latinoamérica ha sido así, por estos discursos de los dictadores, futuros dictadores, que dicen que primero los pobres, que ayudar a los pueblos, son del pueblo, no son de los pocos ricos, empresarios. Después de que se hizo, segundo paso, inundan al país de propaganda política en una proporción desmedida, al 10:1, digamos, por 10 anuncios de gobierno comunista por uno de gobierno capitalista, por decirlo así. Y una forma en que lo hacen en México, López Obrador, que es un dictador comunista, crea un abuso de comunicación, que lo oigan diario, diciendo mentiras, diciendo que los pobres, y que él es honesto y es del pueblo. Y con ese discurso diario todos los días, con esos mensajes de que los pobres y que la honestidad y que los ricos son los malos, pues va agarrando fuerza. Logra que voten por él, pero esto que estoy diciendo lo hicieron todos los países comunistas de América Latina, que así empezaron, más bien empezaron antes que Obrador, pero después fracasaron y ya están desapareciendo porque son sociedades pobres, con dictaduras represoras. Bueno, así empiezan. Una vez que ya logran el triunfo por los votos, empiezan a destruir a las empresas privadas, pero no nada más las destruyen, se quedan con su dinero. Y a las instancias de gobierno, la Secretaría de Estado o ministerios de gobierno, les quitan el presupuesto para tener dinero y regalar pensiones. Este esquema lo siguieron todos los países que ahora son dictaduras comunistas, que ya fracasaron y los pueblos salen de esas horrorizados, pobres, reprimidos y todo. Entonces, primer paso, hablar de los pobres que son con ellos, que los ricos son los malos. No solo los ricos, también la iglesia y los empresarios y los periodistas, todos son los malos. Nada más los socialistas, el líder es el bueno. Ese discurso usan. Y ganan con ese discurso, se apropian del poder y de inmediato empiezan a hacer un exceso de propaganda. Muchísima publicidad, propaganda. Obrador con una conferencia matutina de lunes a viernes durante 6 años. Ya lo había hecho cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Siguiente paso, regalar dinero. ¿Por qué? ¿Por quién van a votar los ciudadanos? ¿Porque el que les regala dinero o el que no les regala dinero?
Pero el que no les regala dinero crea fuentes de trabajo, sistemas de salud más eficientes, carreteras, escuelas y todo con una profesionalización, con conocimiento de la ciencia y la tecnología. Y México era un régimen mixto, tanto capitalista como socialista. ¿Por qué? Porque aunque había empresas privadas, como siguen la Bimbo, la Maseca, X, también hay sistemas socialistas, la educación gratuita de la SEP, que las puso el PRI, la atención médica gratuita del Seguro Social del IMSS y del ISSSTE, que las puso el PRI, luego el PAN y todo esto. Era mixto, pero había un sistema de derecho muy sólido. Bueno, entonces el siguiente paso, como dije, es regalar dinero. Pues la gente fascinada, si ya habían votado por los comunistas porque hablan bonito que los pobres, y hablan feo de los ricos, ahora, y hablan mucho, ahora el siguiente paso es regalar dinero. Y ya con eso, pues como quien dice, hacen que todos se voten por los futuros comunistas. Votan por ellos, pero el gobierno, para dar pensiones, empieza a robarse el dinero de las secretarías de Estado, de las fideicomisos, de los organismos no gubernamentales. Y todo eso lo desaparece para tener dinero y seguir dando pensiones. Entonces aumentan las pensiones, ya no solamente como en Uruguay, que se inventó la pensión a adultos mayores, se aplica en México. Ya no solamente pensiones a adultos mayores, ahora hay que darles a madres solteras, a estudiantes, o sea, regalar dinero. Jóvenes construyendo el futuro en México, sembrando vida, pensiones a estudiantes, un regaladero de dinero. Pues votan por Morena, por Obrador, que está regalando dinero, que ese sí quiere al pueblo. Falso. Lo está usando porque con eso gana, pero como tiene dinero para repartir, también tiene dinero el dictador para él, y se hacen millonarios, y se hacen multimillonarios. Obrador es de los más ricos del mundo. Pero vamos a seguir hablando del sistema en sí mismo. Eso pasa en Venezuela, con Hugo Chávez, al que querían más que Obrador inclusive. Entonces, que primero los pobres empiezan a correr a las empresas privadas, hablan mucho, hablan bonito, regalan dinero, pues tienen la mesa puesta para que voten por ellos. Pero sigue avanzando. ¿Qué es lo que empieza? Bueno, después se aseguran en el poder, empiezan a implantar una dictadura y acaban en dictaduras. ¿En qué consiste? En que en un país, una república democrática, tiene tres poderes: el ejecutivo, el presidente o gobernadores, el legislativo, diputados, senadores, y el judicial, los jueces. Hacen lo posible porque desaparezcan como autonomía y sean parte del gobierno. Voy a ver si está grabando. Para que sean parte del gobierno. Y de esa manera el dictador comunista ya no va a poder hacer lo que quiera, porque los diputados, senadores van a votar por él siempre y por su partido, porque ya no hay autonomía, están sometidos al presidente o al gobernador. Y el Poder Judicial, al principio, cuando todavía hay separación de poderes, puede defender a los ciudadanos del dictador, del gobierno. Pero eso se da cuenta el dictador comunista, y hace todo lo posible por desaparecer la autonomía del Poder Judicial. En pocas palabras, que desaparezca el Poder Judicial. Que digan que son jueces y abogados, pero no lo son. Son arrastrados del gobierno.
y empiezan a imponer todas sus decisiones caprichosas, a destruir todas las instituciones que había, todas las instancias como fideicomisos que eran para la salud, el turismo, el deporte, el cine, X, los desaparecen. Se quedan con el dinero, reparten dinero, dañan los sistemas de salud, los sistemas educativos, la generación de carreteras, de pavimentación, todo eso lo dañan. Ya no apoyan al campo igual, todo eso lo hacen. Y la gente empieza a tener insatisfacción, porque aunque reciben dinero, la dictadura comunista perjudica a los campesinos, perjudica a los obreros de las empresas privadas, perjudica a todo, pero el dictador se empieza a fortalecer, haciendo que el Poder Judicial y los diputados estén de parte de él, que ya no sean autónomos, que sean parte de él. Y empiezan a perseguir ya las dictaduras comunistas, como la de Obrador, como la de Evo Morales, como la de Lula da Silva, como la de Daniel Ortega, como la de Nicolás Maduro y Hugo Chávez, la de Canel. Empiezan a perseguir a todos aquellos que critican al gobierno. Va avanzando todo y llega al momento de que todo es dirigido por un solo hombre. Ya no hay profesionistas, ya no hay gente que sepa hacer las cosas como son, ya no hay jueces, ya no hay, es el dictador el que decide todo. Como en Nicaragua, en Daniel Ortega, que es el dictador que lleva muchos años, un hombre terrible que persigue a los opositores, los encarcela, los corre. ¿A quién pone como vicepresidenta? Pues a su esposa. O sea, no hay un proceso de elección popular de votación, es su esposa. Y si quiere poner a su hijo de secretario de Comercio, pone a su hijo. O podemos llegar al caso de Roma, que eran imperios, dictaduras, que Calígula, el emperador, y Calígula puso como cónsul, o sea, el representante de Roma en otra sociedad, en otro país. ¿A quién? A su caballo. Es cierto, puso su caballo, era el cónsul. Y Daniel Ortega, su esposa, una mujer ignorante. Esa es la dictadura, un peligro horrible. Pero ¿qué es lo que empieza a pasar en la economía? Ya dijimos que no quieren a las empresas privadas, porque dicen que son las saqueadoras, las ladronas, y las empiezan a desaparecer, hacen que se vayan o se las quite al gobierno, a los empresarios, buscándoles cualquier pretexto, que no pagan impuestos, como le están haciendo a Ricardo Salinas de TV Azteca, que no pagan impuestos, que perjudican el medio ambiente, cualquier cosa. ¿Y qué hace? Lo que hacía Hugo Chávez. Esa empresa, ¿cuál es? Así como un acto de soberbia. Esa empresa es, ¿cómo se llama? Joaquín Hernández Plásticos. Exprópiese, quítensela y que se venga al gobierno. ¿Así? ¿Y esa cuál es? ¿Esa empresa cuál es? Ramírez Jiménez, productora de autos, exprópiese, quítensela. ¿Por qué? No paga el sujeto, no paga los impuestos, no les da garantías, corre empleados, pretextos. Porque en el marco jurídico pues no se puede hacer, tiene que llevarse un proceso legal adecuado para hacer eso, pero no, los dictadores no. Tienen el pretexto, pues tienen que dar algún pretexto, para que no sean tan villanos descarados. Entonces todos se empiezan a apoderar de todo, de las empresas. Bueno, como se van las empresas, ¿qué es lo que hace el gobierno comunista? Empieza a ser el gobierno el que se encarga de todo y él empieza a hacer empresas para ofrecer los productos que ya no van a ofrecer las empresas privadas. Y lo vemos ya en México.
Ya hay lentejas del bienestar, así se llaman las que puso Obrador, del bienestar. Bolsitas de lentejas del bienestar. Gas, el bienestar. Cafetería, va a haber cafeterías bienestar. Farmacias del bienestar. Todo va a ser del gobierno, gradualmente. Pero ¿qué pasa cuando el gobierno, como en todos los países que se hicieron comunistas, se empieza a hacer cargo de las empresas? Lo primero que pasa es que al quitárselas, de alguna forma, antes de empodera, les da poder a los delincuentes. Los delincuentes adquieren fuerza en esas dictaduras. Entonces, el dictador tiene dos brazos: al ejército, porque militarizan al país, y al ejército le dan todo el poder, como lo hizo López Obrador. Militarizan al país, le dan al ejército todo el poder, y a los delincuentes. Son sus dos brazos, para que el dictador haga lo que se le pegue la gana. Bueno, y el tercer brazo sería los gabinetes, que no funcionan como gabinetes. El secretario del gabinete de secretario de Educación o de Salud no es médico y no sabe de salud, y no importa. Para el dictador, tú vas a hacer porque va a hacer lo que a mí se me pegue la gana. Y si digo que se quiten las vacunas, las quitamos, y tú no me vas a decir lo contrario. Ah, pues está bien. Y se rebelan, los corre, o les busca cargos para culparlos como delincuentes. Entonces, ¿qué hace? Llega el momento en que el dictador está empoderado. Tiene al ejército de su lado, o sea que si hace algo malo, el ejército nunca se le va a rebelar. A los delincuentes no le van a hacer nada, va a trabajar aliado a ellos para robarse todas las elecciones. Así lo hizo Morena con Obrador. Tiene un gabinete florero que no sirve para nada más para decir lo que el dictador les dice. Háganme una gráfica de la atención a la salud y digan que mejoró. No, pero no mejoró. Digan que mejoró y háganme una gráfica donde dice que mejoró. Pero ¿cómo? Dejas de ser secretario de salud, te largas. A ver, tú fulanito, ¿vas a hacerlo? Sí, sí lo hago. Secretario de salud, un tipo que no sabe nada. Aunque sea doctor, no sabe nada, pero generalmente en las dictaduras ni siquiera es doctor para las cuestiones de salud. Así va creciendo. Empieza a quitar todas aquellas cosas o funciones que podrían perjudicar al gobierno. A los periodistas que puedan decir que está haciendo mal el gobierno algo, los va a sancionar, los va a someter y los va a difamar. Hacer que la gente piense que son de lo peor. Y por ejemplo en México, los que siguen a Morena, los morenistas, dicen que todos los periodistas son vendidos, son corruptos, son pagados por otros. Es falso. Pero la gente dice, ah, ese Loret de Mola es un desgraciado. Y lo que hace Loret de Mola es informar lo que está pasando en el país, que desafortunadamente con López Obrador aumentó la pobreza, aunque diga lo contrario. Para eso tiene sus otras gráficas de su gabinete florero mentiroso. Con Obrador aumentó la pobreza, aumentó muchísimo la corrupción, aumentó la delincuencia, aumentó la impunidad, empeoró la atención a la salud, empeoró la educación, destruyó el medio ambiente, aumentó la inflación, aumentó brutalmente la deuda económica del país, destruyó el empleo, lo disminuyó mucho, aumentó mucho el empleo informal, o sea, ese que tienen los países pobres, puestecitos de naranjas, de tacos, de trastes, ya no empresas. Los países ricos tienen nada más empresas e instituciones y uno que otro puesto, como en Estados Unidos, de burritos, de hot dogs, pero son empresas que dan garantías a los trabajadores, les dan seguro médico, les dan prestaciones, vacaciones,
pero en los puestitos de la economía informal ya no. Pero como la gente tiene que vivir y comer, pues te ponen su puesto, como ya corrió a las empresas privadas el sistema comunista, ya no hay trabajo. ¿Qué hacen? Se van a hacer vendedores de algo, a hacer sus tallercitos, viven ya en la pobreza, pero el gobierno le da dinero a ciertos pobres, esos ayudan tantito. Pero la clase media, que era la que tenía sus negocios mejores, sus restaurantes buenos, sus pequeñas empresas, pues ya la desaparece. Y esa clase media se hace pobre. Y la clase pobre se mantiene pobre. Algunos un poquito menos pobres, pero siguen pobres. La mayoría de pobres se hace más pobre, pero algunos, a los que les da una pensión, se hacen menos pobres. Entonces aumenta la pobreza, porque la clase media se hace pobre y los pobres siguen siendo pobres, pero ahora ya hay una cosa a favor de los comunistas, ya son iguales, ya no hay ricos y pobres, ya todos son pobres. Combatieron la desigualdad, ya no hay ricos y pobres, ya todos son iguales, en otras palabras, pobres. Pero tampoco porque el dictador y sus allegados y funcionarios se hacen ricos, se hacen muy ricos. Entonces vuelve a haber dos clases, los muy ricos, los del gabinete del dictador o sus familiares, y los muy pobres. Eso va avanzando. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? El país empieza a empobrecer. ¿Por qué empieza a empobrecer? Porque la empresa privada que ya la disminuyó o ya la corrió en los sistemas comunistas es la que daba el 80% de los impuestos al gobierno, de las ganancias, con la cual el gobierno con ese dinero hacía toda la obra pública y le pagaba a los trabajadores del Estado. Ya no tiene esa gran cantidad de dinero que le daban los empresarios. Y las empresas que puso el gobierno no funcionan. ¿Por qué? Porque no es gente experta ni profesionista que luche por mejorar su empresa. Son simplemente políticos que se quedan con la empresa y le empiezan a trabajar. Obviamente no saben, no tienen ideas. Y además, como ya son los dirigentes de la empresa, pues agarran dinero, se lo roban. Y siguen trabajando en la empresa, pero se roban el dinero. Se hacen muy ricos. Y la producción empieza a caer. En los países comunistas ya no hay productos, son muy poquitos. Si uno va a una tienda venezolana con dictadura comunista, o a Cuba con dictadura comunista en Cuba, uno entra a una tienda y no hay productos, los anaqueles vacíos, uno que otro productito, unos desodorantes, allá unos jaboncitos, de la marca del gobierno. Al rato en México van a ser jabones del bienestar, desodorantes del bienestar, lentejas del bienestar, es como le puso el gobierno en México de Obrador. En cambio, en los países capitalistas, uno va a una tienda, todavía en México, porque el comunismo va avanzando, pero todavía es gradual. Uno va a una tienda que ya hay muchos menos productos, y uno quiere una crema para untarse facial, y encuentra una crema hidratante, una con estas cualidades, que para piel reseca, que para piel húmeda, que para adultos mayores, que para niños, que para bebés, de muchas marcas. Es una riqueza de productos, porque son empresas las que las hacen. Ahora ya no, el gobierno hace sus productitos chafas, no da variedad, y la gente se aguanta con los que hay. Como ya no hay empresas, esa gente se hace pobre. Les da dinero el gobierno, casi como sentimiento de culpa, y para que sigan votando por el gobierno, porque al momento en que no les dé pensión, pues dejan de votar por él. Aunque ya está amarrada la dictadura, aunque ya no gane
el dictador y su gobierno y su partido, todos modos se van a robar las elecciones, como lo hizo Nicolás Maduro, que perdió en Venezuela después de 20 años de fracasos debido al comunismo que implantó Hugo Chávez, que perdió, pero pues no dejó el poder. Se quedó con el poder ya como una dictadura tiránica, descarada, y con un ejército a sus órdenes. Si un general se rebela, pues lo corre o lo mata, lo manda a fusilar. Eso pasa en todos los países comunistas. En todos ha pasado eso. Pasó en Argentina. Argentina era un país que iba a ser muy rico, con una vida excelente. Entró el comunismo hace como 40 años y destruyó a Argentina. Apenas hace 2 años entró un presidente, otra vez capitalista, como Javier Milei, y está levantando al país, está sacando a Argentina de la pobreza. Y lo mismo está pasando ya en América Latina, que el Foro de Sao Paulo del desgraciado Lula da Silva que puso, sí logró hacer comunistas a muchos países, a la mayoría de los países de América Latina, pero ya están despertando. Ya se dieron cuenta que Cuba está pobrísima. En Bolivia derrotaron al apestoso y endemoniado dictador alacrán ponzoñoso de Evo Morales. En Venezuela a Nicolás Maduro. En Chile, en Argentina, todos ya están regresando al mundo liberal capitalista. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el modelo comunista los hizo pobres, los fastidió, pero empezaron como alabando al gran líder que hablaba de los pobres, que decía que los empresarios corruptos, él se hizo más corrupto porque empezó a robarse el dinero de las empresas de esos corruptos. ¿Sí? Ese es el modelo a seguir. Si vemos cómo Venezuela pasó de un modelo de economía liberal, capitalista o mixta, a un comunismo, y vemos lo que está pasando en México, lo que pasó con Obrador, es exactamente lo mismo hizo López Obrador lo que hizo Hugo Chávez. Los mismos pasos. Hablar de los pobres, atacar a los ricos, correr a las empresas, destruir al poder judicial, someter al poder legislativo, empoderar al ejército, darles fuerza a los delincuentes, hacerse corruptos, apropiarse de las empresas, robarse las gubernaturas. Lo mismo que hizo Obrador ya lo había hecho Hugo Chávez en Venezuela, y lo mismo hizo Daniel Ortega en Nicaragua, y lo mismo hizo Evo Morales en Bolivia. Todo eso pero a la larga el poder de estos alacranes ponzoñosos, que son muy admirados al principio, a la larga la gente se empieza a dar cuenta muy gradualmente que cada vez están más pobres, hasta llegar a pobrezas gravísimas como en Venezuela, que no hay un litro de leche para los niños, a buscar comida en la basura. Bueno, esa es la ruta del comunismo. Por lo tanto, en este mundo actual están los países comunistas en caída casi todos, los países capitalistas, los países todavía tribales, los países musulmanes, que son peores que los comunistas, porque a ellos se les agrega, además de sus dictaduras empobrecedoras, el fanatismo religioso de querer acabar con Jesucristo, el verdadero Dios hecho hombre, y poner a un farsante loco que le habló el diablo a Mahoma, y con la cual estableció una forma de vida sin ciencia, sin progreso, sin libertades, sin libertad de creencia, sin libertad de tránsito, las mujeres no pueden trabajar, no pueden estudiar, el hombre es terriblemente violento, las puede tener 5 o 6 mujeres y no pasa nada, y si una mujer voltea a ver a un hombre nada más por verlo, la golpean y hasta la pueden matar. No puede salir la mujer de la casa sola, no, lo único que puede hacer es mantener a los hijos, no puede ser profesionista, no puede trabajar. Ese mundo tan terrible
y el musulmán odiando a los cristianos, a los budistas, donde llegan a hacer masacres, entran con sus ametralladoras a las iglesias cristianas, los musulmanes y ametrallan a todos, sin ningún motivo, ni siquiera hay motivo de que estén en pleito, no hay motivo, llegan con sus ametralladoras y matan a todos. Ese es el mundo islámico, lo peor que hay. Luego el mundo comunista, de lo peor. Luego los mundos tribales, los mundos orientalistas y el mundo liberal capitalista. Pero hay otro nivel ya, el que fundé yo, Carlos de Jesús Pimentel Flores, el universalismo, que es la unión de todas las cosas en armonía, en desarrollo de todas las actividades humanas, hasta llegar a la salvación por el amor a Dios, pero basándose en la ciencia, en la tecnología, en las libertades, el progreso, pero en la fe en Jesucristo nuestro Señor, para alcanzar la vida eterna y la salvación. Unirnos por el amor a la humanidad, a Dios y al todo, y lograr la salvación y la vida eterna. Amigos, muchas gracias. Soy el licenciado Carlos Pimentel y ya hice un pequeño esbozo de lo que está pasando, que era el motivo principal, lo que está pasando en América Latina, en México, que entramos a un comunismo brutal, que nos va a hacer pobres, nos va a fastidiar a todos, que ya Obrador y Morena y Claudio Sheinbaum pusieron todas las formas de reprimir, de impedir que haya justicia, para seguirse robando todo y empobreciendo al pueblo, aumentando la delincuencia y haciendo al país terriblemente corrupto, hasta llevarlo a la desgracia total, como llegó Venezuela, como está Nicaragua. Pero es gradual, no se han dado cuenta, porque el método del dictador comunista, y sobre todo si es maligno, como López Obrador, que mató a su hermano, que fue pésimo estudiante, que se plagió su tesis, que era corrupto antes de ser político, porque trabajaba en 2 lugares y uno cobraba sin trabajar, que era un descarado perverso que les pedía el cuerpo a las mujeres para darles un carguito público, que los libros que dice que escribió no los escribió, se los escribían, les ponía su nombre, algo escribía pero no, que se convirtió en el tirano mundial, que se autonomó presidente en 2006 sin serlo, como un verdadero delincuente, que fue considerado el tirano mundial, que empobreció a México brutalmente, que puso a la delincuencia hasta arriba como lo máximo, que generó odio y división. Bueno, lo peor que le ha pasado a México y tal vez a la humanidad es el que haya nacido López Obrador. Es el anticristo asesino. Y para eso estoy yo, Carlos de Jesús Pimentel Flores, que creó el universalismo para unirnos a la totalidad, a la divinidad y alcanzar la felicidad, la plenitud y la trascendencia con el universalismo del Cisatún en esta era de Acuarios. Luego lo explico. Muchas gracias.